Laboratorio número 2. Respuesta en frecuencia de sistemas lineales. En este laboratorio vamos a estudiar la respuesta en frecuencia y para tal cometido se tienen los siguientes objetivos. 1. Ustedes van a aprender a hallar la respuesta en el tiempo de sistemas de control lineales SISO para un ingreso sinusoidal mediante el Simulink de MATLAB. ¿No? Vamos a introducir precisamente una señal sinusoidal y vamos a poder observar la respuesta. El segundo objetivo es de que ustedes aprendan a graficar los diagramas de Bode, tanto de la fase como de la magnitud, y los diagramas de Nikis de sistemas de control lineales simples mediante los asistentes de control, Program CC y MATLAB. Y finalmente, en este laboratorio, ustedes van a aprender a graficar los diagramas asintóticos de Bode en MATLAB. Fundamento teórico. Respuesta en frecuencia. En los procesos reales, el funcionamiento de un sistema de control es más realista y directamente medida por las características de su respuesta en el dominio del tiempo. La razón es que el funcionamiento de los sistemas de control es evaluado y monitoreado en base a respuestas de tiempo a ciertas señales de prueba. Ahora, la respuesta de tiempo, ¿no? O en el tiempo, analítica de un sistema es difícil de calcular, especialmente en los casos de sistemas de orden mayor. Por otro lado, hay una variedad de métodos gráficos disponibles, todos adecuados para el análisis y diseño de sistemas de control lineales. Es importante hacer notar que existe relación entre las propiedades del dominio del tiempo y las propiedades del dominio de la frecuencia en un sistema lineal, tal que las propiedades del dominio del tiempo pueden predecirse basadas en las características del dominio de la frecuencia. Bueno, estos métodos son convencionales, antiguos, donde ¿no? Nosotros diseñamos un sistema y para probar su funcionamiento introducíamos señales de prueba, ¿no? Estas señales de prueba consistían en introducir una señal de escalón, una señal rampa y una señal sinusoidal. Anteriormente, o sea, hace mucho tiempo, hallar la respuesta en el tiempo de un sistema era bastante complicado, ¿no? Especialmente en sistemas de mayor. En cambio, eso no sucede actualmente porque tenemos precisamente el MATLAB, el Program CC y otros softwares que nos permiten hallar rápidamente esta respuesta en el tiempo. Entonces, se han buscado métodos alternativos, ¿no? Y uno de ellos es el que se basa, ¿no? En el dominio de la frecuencia. Se han desarrollado métodos gráficos, ¿no? Entonces, estos métodos gráficos en el dominio de la frecuencia son los diagramas de Bode o trazas logarítmicas, ¿no? Entonces, mediante estos diagramas de Bode, podríamos diseñar un sistema sin la necesidad, o podemos, no podemos diseñar un sistema sin la necesidad de hallar la respuesta en el tiempo, ¿no? Especialmente, ¿no? Observar la parte que nos interesa, de que los polos y los ceros no se aproximen a los puntos críticos, especialmente a el origen, ¿ya? Y del origen pueden pasar al semiplano derecho, de tal manera que el sistema se vuelve
inestable. Me imagino que el ingeniero Aliendro les ha debido, o debe estar enseñando ya esos conceptos, ¿no? Entonces, también tenemos los diagramas de Nikis o trazas polares, ¿no? El diagrama de Nikis o traza polar. Y también tenemos la traza de magnitud logarítmica contra la fase. Los que más se utilizan son los diagramas de Bode y diagramas de Nikis, ¿no? Ustedes están aprendiendo a trazar los diagramas de Bode, ¿no? Con el ingeniero Aliendro, seguramente de un sistema de primer orden, ¿no? Les ha mostrado la pendiente, ¿no? Cómo es el comportamiento. Y todos esos diagramas que están aprendiendo son asintóticos, ¿ya? ¿Eso qué significa? Son aproximaciones mediante zetas, ¿sí? También ha debido ver seguramente comportamientos de un sistema de segundo orden, porque al final lo que se trata es, ¿no? Dibujar inicialmente una gráfica, los sistemas de primer orden. Al final, todo se vuelven sistemas de primer orden porque podemos hallar, ¿no? Las raíces, ¿no? De una ecuación, por ejemplo, de segundo grado o tercer grado, ¿no? Hallamos las raíces y lo factorizamos y lo convertimos en sistemas de primer orden. Bueno, como les decía, me imagino que el ingeniero Aliendro les está enseñando eso, ¿no? Entonces, todos estos métodos utilizan la función de transferencia, ¿no? Tenemos que tener la función de transferencia del sistema, que es el modelo matemático en el plano S de un sistema de control, ¿no? O sea, es un modelo matemático, o los de general, de un sistema de control, pero en el plano S. Ahora, para aplicar y hallar los diagramas de Bode y de Nikis, lo que hacemos es, si la entrada RDT de un sistema de control es sinusoidal, o sea, nosotros introducimos una sinusoide que tiene una frecuencia W y una amplitud R, entonces RDT en el tiempo va a ser igual a la amplitud R por el seno de omega t, donde omega es la velocidad angular. La salida de estado permanente del sistema, CDT o YDT, ¿no? Ogata utiliza CDT y otros textos utilizan YDT. Será también una sinusoide con la misma frecuencia W, pero por lo general con diferente amplitud y fase. Entonces, vamos a comprobar lo que nos ha enseñado en teoría el ingeniero Aliendro, ¿no? De que si ustedes introducen una señal sinusoidal, la salida es otra señal sinusoidal que tiene diferente amplitud, ¿sí? En este caso R y en este caso C, tiene la misma velocidad angular, pero se encuentra, generalmente la salida se encuentra desfasada con respecto a la entrada. Entonces, gráficamente, tenemos que si la entrada es una señal sinusoidal, la salida es otra señal sinusoidal que tiene diferente amplitud, ¿sí? Pico a pico acá es diferente, acá pico a pico es diferente, ¿sí? Y está desfasado, ¿no? Esta empieza del origen, en cambio, este empieza con otro ángulo. Si ambas graficamos en una sola gráfica, tenemos esta respuesta, ¿sí? Entonces, la función de transferencia del sistema se define como el cociente de la transformada de la salida y la transformada de la entrada. Entonces, para poder analizar en el dominio de la frecuencia, lo que hacemos es emplazar S igual a J omega, ¿sí? Entonces, la función de transferencia se transforma en esta expresión. Todo va a depender de J omega. Y como J omega es una variable compleja, toda esta expresión se vuelve una ecuación en variable compleja.
¿Sí? Entonces, de esta expresión nosotros podemos hallar, y ustedes han visto, han debido estudiar seguramente en la materia de la variable compleja, también ustedes han estudiado en sistemas de control 1 y están estudiando con el ingeniero Aliendre. Podemos, como se trata de un vector, podemos hallar la magnitud. ¿Sí? Entonces, la magnitud de esta expresión va a ser igual a la magnitud también de este coseno. Y también podemos hallar la fase. Entonces, tanto la magnitud como la fase, si nos fijamos, dependen de la velocidad angular. Entonces, un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema. Normalmente consta de dos gráficas, una que corresponde a la magnitud, y precisamente la magnitud, para hallar el diagrama de magnitud, utilizamos esta ecuación. ¿Sí? Hallamos el valor de esta magnitud para diferentes velocidades angulares. ¿Ya? Y también dibujamos el diagrama de fase. Tenemos acá la fase, como depende también de la velocidad angular, ¿no? Hallamos los valores de este ángulo versus la frecuencia, o perdón, versus la velocidad, ¿no? Entonces, estos diagramas reciben su nombre gracias al científico estadounidense que ya lo ha desarrollado en 1938, ¿no? Y se llamaba Hendrik Wade Bode, ¿no? Entonces, en honor a él, y como también ha sido el que ha desarrollado este método, se conoce como diagramas de Bode. ¿Sí? Entonces, es fácil ahora, jóvenes. Antes sí era complicado, especialmente para sistemas de orden superior, ¿no? Donde nosotros teníamos que hallar este valor para cada valor de omega. Y esas veces, bueno, todavía cuando yo entré a la universidad teníamos la calculadorita, la Casio. Podíamos de alguna manera más fácilmente. Pero imagínense en 1938, ¿no? No se habían descubierto ni las máquinas calculadoras, no se habían descubierto las computadoras, nada de nada. ¿Sí? Ustedes saben que la primera computadora más o menos se ha empezado a desarrollar, ¿no? Por Alan Turing. Hay una película muy interesante con respecto a él, ¿no? Que ha ayudado a descifrar códigos en la Segunda Guerra Mundial. Después de eso ya se ha trabajado hasta que en la década del 60 se desarrollan las primeras calculadoras y computadoras. Y desde ahí hemos tenido un crecimiento acelerado y fantástico, llegando a los niveles actuales, ¿no? Ahora ya no es difícil, pero antes sí, ¿no? Imagínense en 1938, 1940. Tenías que hallar todos estos cálculos en forma manual y con la ayuda de una regla de cálculo. Antes se utilizaba una regla de cálculo, inclusive con la regla de cálculo tú hallabas valores aproximados, no exactos. Ahora, toda ecuación compleja, ustedes saben que se puede representar mediante su módulo y su ángulo. Pero también se puede representar mediante su parte real y su parte imaginaria. Precisamente utilizamos la parte real y la parte imaginaria para trazar los diagramas de Nyquist. ¿Ya? Algunos le llaman Nyquist, pero Nyquist creo que es lo más correcto, ¿no? La I sí es... Bueno, sí. La I latina se pronuncia como I, pero la I griega como I nomás. A ver, pero no hay problemas, ¿no? Nyquist o Nyquist. Entonces, para la ecuación de Nyquist, hallamos hallamos los valores de la parte real en función de la velocidad angular.
y hallamos la parte imaginaria también en función de la velocidad angular. Ambos en función de la velocidad, y luego dibujamos en un plano complejo la parte imaginaria versus la parte real. Y listo. Y ahí se termina. ¿Sí? Entonces, obviamente que el ingeniero Aliendres les debe estar enseñando la parte convencional, antigua, ¿no? Tal como lo ha desarrollado Bode, ¿no? Y Nyquist, ¿no? Hendrik Wade Bode, precisamente, nos ha dado las bases para hallar los diagramas de Bode. Y también el diagrama de Nyquist, ¿no? Y en base a esos diagramas, nosotros podemos conocer, llegar a conocer qué partes no debemos tocar. Especialmente la parte que nos conduce al semiplano derecho, donde el sistema se vuelve inestable. El semiplano izquierdo es estable. Entonces, en este laboratorio vamos a utilizar las siguientes instrucciones en MATLAB, Bode, ¿no? Nyquist, y es bien sencillo, jóvenes. Residuo, TF2ZP, que hemos debido utilizar, en Program CC, Bode, Nyquist, etc. Desarrollo. Considera la siguiente función de transferencia, ¿no? Tenemos esta función de transferencia, el cual, anótense, jóvenes, 1500 por S más 10, sobre S más 2, S cuadrado más 20S por, o más 1500, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a trabajar con esta función de transferencia. Entonces, con el Simulink, haya la respuesta en lazo abierto, dije GDS, para un ingreso sinusoidal, ¿no? Nos dan en el tiempo, R sub t igual a 5 por el seno de 4t. Varía la frecuencia a valores bajos y más elevados. Ahora, no hay que perder de vista que la velocidad angular se define como 2pi por la frecuencia. ¿Sí? En este caso, ¿no? Tenemos que la velocidad angular es 4, entonces podemos despejar la frecuencia y reemplazando valores vale 0.64 Hz. ¿No? Es lento. Luego, con MATLAB, establezca lo siguiente, la expansión, fracciones parciales, y tenemos que hallar una serie de incisos. Inicialmente vamos a trabajar con Simulink. Para eso vamos a ir a MATLAB. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ir a MATLAB. No está queriendo ir a... Tantos archivos abiertos. Ah, ya, aquí había hecho. Estaba jugando. Ya. Estoy en MATLAB, jóvenes, y bueno, dependiendo de la versión que estén utilizando, yo estoy utilizando el 2014, el Release 2014, es el que les he enviado para que se instalen. Sirve, ¿no? En realidad se puede hacer todo eso, ¿no? Todo lo que vamos a hacer en cualquier versión de MATLAB, ¿ya? Si tienen una más antiguita que esta, no se hagan problemas. Y algunos tal vez tienen el MATLAB 2021. Lo que va a cambiar es este menú, ¿no? Ya un poco más sofisticado, me imagino. Y cada versión hace variar un poquito, ¿no? Entonces,
vamos a ingresar a Simulink. Para eso, acá tenemos un menú principal que dice Home, Plots, ¿no? Dibujos, aplicaciones, editor, Publish, View. Entonces, vayan todos a Home. Bueno, ese sí está cambiando a Plots, ¿no? Ahí podemos ver las diferentes aplicaciones. Aplicaciones, el editor. Bueno, no conozco la versión 2021 o 2020, pero me imagino que debe ser parecida, ¿no? Entonces vamos a ingresar a Simulink, ¿no? Entonces hagan clic en Simulink. Y va a aparecer esta ventana, ¿no? El Simulink Library Browser. Ahora, otra forma de ingresar a Simulink es mediante comando. También acá, ¿no? En el prompt de MATLAB pueden escribir Simulink. O sea, es el mismo, da lo mismo, ¿no? Solamente que este comando o esta instrucción lo han vuelto acá un icono de acceso directo, ¿sí? Entonces, cualquiera. Está tardando con eso. He abierto 2 veces Simulink. Ya, mientras se restablece, ahí ya está ahí, ¿no? Simulink. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Tenemos que introducir estas funciones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Acá tenemos en cascada, o es como si tuviésemos en cascada varias funciones de transferencia. Por ejemplo, 1500 sobre S podría ser una función de transferencia. S más 10 sobre S más 2, otra función de transferencia. Y acá 1 sobre S cuadrado más 20 por S más 1500 sería otra función de transferencia. No sé por qué razones no quiere habilitarse mi pencil. Ya. Entonces vamos a introducir por partes. Vuelvo a reiterar 1500 sobre S va a ser una función de transferencia. S más 10 sobre S más 2 va a ser otra función de transferencia. Y 1 sobre S cuadrado más 20S más 1500 va a ser otra función de transferencia. ¿Sí? Entonces vamos a Simulink. Entonces el Simulink tiene un editor, File. ¿Sí? Empezamos a File, New, nuevo modelo. Está muy lenta mi máquina. Entonces esperemos que abra el nuevo modelo. Ahí está, ¿no? Entonces es la ventana de trabajo. Entonces, vamos a la parte de continuo, ¿no? A la librería de continuo. Y en continuo buscamos la función de transferencia, ¿no? Transfer function. Agarramos el objeto con el mouse y lo trasladamos a la pantalla de trabajo. A ver, lo voy a agrandar, View, Zoom. Ya, ahora sí, está más, se ve mejor, ¿verdad? Aún no más, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, agarramos otra función de transferencia y lo llevamos acá. Entonces vamos a
tener 3 funciones de transferencia. Dos, 3. Entonces, ajustamos. ¿Sí? Los valores de la primera función de transferencia. En el numerador vamos a tener una ganancia de 1500. ¿No? Entonces, 1500 sobre S, dijimos, ¿no? Va a ser una función de transferencia. Entonces, acá introducimos 0. Dijimos que el OK. Y acá tenemos 1500 sobre S. Luego, el segundo va a ser 1, o S más 10, ¿no? Sus coeficientes 1, 10. Y en el denominador, 1, 2. 1, 2. OK, listo. ¿Sí? Y finalmente, acá, 1 está bien en el numerador. Y acá los coeficientes 20 y 1500. OK. Bueno, no se ve. Vamos a ampliar. Listo. ¿Sí? Ya está. Entonces, por acá se puede ver en la guía, ¿no? La función de transferencia de la guía. ¿Sí? Entonces, vuelvo a reiterar, 1500 sobre S he introducido como una función de transferencia, S más 10 sobre S más 2 como una segunda función de transferencia, y acá 1 sobre S cuadrado más 20S más 1500 como una tercera función de transferencia. ¿Sí? O sea, 3 funciones de transferencia en cascada. Da lo mismo, ¿verdad? Si multiplicamos va a ser 1500 por S más 10. Si multiplicamos todos los valores del numerador, 1500 por S más 10 por 1 va a ser 1500 por S más 10. Y en el denominador S por S más 2, todo multiplicado por S cuadrado más 20S más 1500. Listo. Unimos. Ya, ahí. Ahí. ¿No? Entonces acá podemos inclusive cambiar esto. Y G vaya. G1 DS y G2 DS G3 DS. Listo. Entonces, sencillito. Ahora, necesitamos introducir una señal sinusoidal. Entonces vamos a Source, fuentes, ¿no? A la librería Source, y buscamos el Signal Generator, ¿no? Entonces, también se tiene la función SEM. Aquí está, onda sinusoidal y también el Signal Generator. Voy a utilizar en esta ocasión el Signal Generator, ¿sí? El generador de señales. Listo. Y vamos a graficar. Pero me interesa graficar tanto la entrada como la salida. Para eso vamos a la librería de bloques usados comúnmente. Y aquí me interesa el MUX, el multiflexor. Agarramos el MUX. ¿Listo? Sí, está perfecto. MUX. De tal forma que acá va a estar la salida. Y por acá vamos a graficar la entrada. Listo. Y vamos a visualizar en un scope. Acá también creo que está el scope, ¿no? Aquí está, sí. El osciloscope. Scope. Listo.
Ya está. ¿Sí? Entonces, ajustamos nuestra frecuencia y nuestra amplitud en el generador de señal. Hacemos doble clic, dice waveform, por defecto, ¿no? Está ajustado en la función, en la entrada sinusoidal, pero al margen de eso también tenemos otro tipo de ondas. Por ejemplo, está la square, la onda cuadrada, la sawtooth, que viene a ser la diente de sierra, y random, aleatorio, ¿no? Sí. Amplitud, de acuerdo a las condiciones del problema, 5. Frecuencia. Hemos calculado la frecuencia, ¿no? Precisamente 0.64. Ok. ¿Sí? A ver, recordemos esta parte. Aquí está, ¿no? Afortunadamente está abierto. La amplitud vale 5. Y la frecuencia vale 0.64 Hz. ¿Sí? Entonces, eso he ajustado. También puedo ajustar, bueno, la velocidad angular, ¿no? Si no quiero complicarme. Entonces, acá dice unidades. Y yo estoy mal, creo. Las unidades están en Hertz acá, ¿no? O directamente radianes sobre segundo. Más fácil, ¿no? Si fuera radianes sobre segundo, tendría que introducir ¿qué valor? 4, directamente, ¿sí? Ahí estoy confundiendo. Entonces, 4. Velocidad angular, ¿sí? Ok. Listo. Y puedo introducir también en Hertz. Entonces, de 0 a 10 segundos, acá se puede modificar el tiempo de simulación, por defecto está 0 a 10. Probemos. Entonces, para hacer correr, tenemos que hacer clic en este triangulito, ¿no? Entonces, la primera cosita es completar un poquito. Listo, ya está ready, dice. Entonces, hacemos doble clic en el scope para que nos muestre la gráfica. A ver, está cosiendo lentamente. Entonces, acá me lo estamos el scope. Entonces, acá, autoescala. ¿Ya? Y lo voy a maximizar. O lo haremos crecer inicialmente, ¿no? Ok. Listo. Entonces, acá está de color amarillo. Se observa la entrada, ¿no? Que tiene una amplitud de 5. Pico a pico tiene 5 menos 5. Es bipolar, ¿sí? Y tenemos la salida, ¿no? Bueno, la salida empieza en 0, pero se empieza a desfasar. Y como dice la teoría, ¿no? Si la entrada es una sinusoidal, la salida es otra sinusoidal con diferente amplitud y desfasada con respecto a la entrada. Listo. A ver, ahora, podemos variar, ¿no? O sea, por ejemplo, trabajaremos con frecuencia, con hertz, más entendible a veces, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si es 1 la frecuencia? Eso significa que un segundo tiene que ser toda una onda completa o una sinusoide. ¿No? Aquí está. Y efectivamente, ¿no? Si usted se fija, hace una sinusoide la entrada, ¿no? Tiene amplitud 5, llega hasta acá. 1, 2, ¿no? O sea, desde 0, fíjense, 0, y empieza y termina acá. Una onda, 2 ondas. De tal manera que en 10 segundos vamos a tener 10 ondas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la frecuencia a 2 Hz? ¿Ok? Y hacemos correr, ¿no? Entonces, en cada segundo ya va a haber 2 ondas.
¿no? Entonces, ¿qué sucede con el sistema? El sistema es lento. Y fíjense la amplitud. Es otra sinusoide, pero como es ya un poco más rápido, no le da opción a reaccionar y la amplitud disminuye, ¿no? Si hacemos un promedio, debe estar entre 2,5 a 1,5. ¿Sí? ¿Qué pasa si proporcionamos 5 Hz? Wow. ¿No? Fíjense. Entonces, acá está. 5 Hz significa 5 ondas completas en un segundo, ¿no? Listo. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, introduciríamos los 50 Hz que tenemos en nuestra red? A ver, hagamos la prueba. Frecuencia de 50 Hz. Ok. Hacemos correr. Bueno, un poco difícil ya para nosotros visualizar, ¿no? Visualizar las 50 ondas en un segundo. Pero acá hay 50. Por eso que nuestra visión también tiene una determinada velocidad, jóvenes, ¿no? O sea, la luz que ilumina nuestras habitaciones, nuestra casa, está oscilando, no está quieta, pero está oscilando a 50 Hz y para nuestra vista es lenta y es como si se hubiese congelado y fuera permanente, ¿no? Es como en este sistema también, ¿no? Se le introduce 50 Hz, no sabe qué hacer, se ha puesto en cero, dice, no sé cómo reaccionar. O sea, no tengo la suficiente capacidad para responder a esta frecuencia. ¿Sí? Es mucha frecuencia. O sea, el sistema es lento. A ver, volvamos a un Hertz. Ok, ¿no? Ahí estamos a un Hertz, ¿no? A ver, ¿qué pasa a medio Hertz? Dice, de acuerdo a las condiciones del problema, a medio Hertz. Medio Hertz significa que en 2 segundos va a ser una onda completa, ¿no? Ahí está. En 2 segundos hace una